Perfecto. Bien, nuevamente, buenas noches con todos. Les agradezco su atención a este interesante webinar. Pero antes de iniciar, yo quería primero hablar un poco de ISA, acerca de cuál es la visión de ISA. La visión de ISA es crear un mundo mejor a través de la automatización. Simple, directo. Misión: empoderar a la comunidad global de automatización a través de estándares y el intercambio de conocimientos, que es lo que estamos haciendo ahora. Valores: excelencia. Ofrecemos contenido imparcial, líder en la industria, desarrollado y examinado por una comunidad de expertos. Integridad. Actuamos con honestidad, integridad y confianza, respetando a los demás en todo lo que hacemos. Diversidad e inclusión. Estamos comprometidos a ser una organización global, diversa e inclusiva. Colaboración. Buscamos oportunidades para trabajar juntos en beneficio de la sociedad, sus miembros y nuestra profesión. Profesionalismo. Mantenemos los más altos estándares de competencia y habilidad en todo lo que hacemos. Como ISA Sección Perú, organizamos estos webinars, seminarios, conversatorios, siempre alineados a la misión, visión y valores de ISA. En Perú tenemos la suerte de tener muchos profesionales buenos y destacados en su profesión, en las diversas facetas de automatización, ya sea la parte de control, ya sea la parte de safety, domótica, ciberseguridad, instrumentación, ahora Fire and Gas, entre otros, ¿no? Y sus diversas variantes. Entonces, para el tema de hoy, le pedí a Max Alcaco, nuestro expositor, quien es magíster, él es ingeniero mecatrónico, también es magíster, quien nos hablará acerca de la gestión de alarmas basado en ISA 18.2. ¿Por qué es importante esto, no? Porque este es un tema clave en una operación segura y eficiente, en una operación en sistemas industriales, ya que, y para ello, ISA definió un estándar para establecer las mejores prácticas para el diseño, implementación y mantenimiento y la mejora continua de estos sistemas de alarmas en estos entornos. ¿Por qué es importante? La alarma es la primera línea de defensa ante condiciones anormales en un proceso. Sin embargo, como ustedes bien saben, todos los que han trabajado con alarmas, si está mal gestionado, puede generar sobrecarga, pérdida de tiempo, pérdida de información crítica y, en el peor de los casos, accidentes graves. La ISA 18.2 proporciona este marco estructurado, ¿no? Para que la gestión de estas alarmas sea efectiva, oportuna y accionable. Max nos brindará en esta conferencia los principios fundamentales del ciclo de vida de las alarmas, desde la fase de diseño hasta su monitoreo y análisis continuo. También nos dará algunos ejemplos prácticos. Así que sin más, Max, te cedo la palabra. Por favor, preséntate y te cedo la presentación. Gracias, Luis. Bueno, buenas noches. Sí se me escucha, correcto. Muy bien. Ok. Bueno, sí, esta fue una iniciativa, digamos, de Luis. Básicamente agradezco a Luis Mendoza por digamos, la consideración de poder, digamos, presentar, digamos, un poco el estándar ISA 18.2, digamos, todas sus etapas del ciclo de vida y también compartir parte de mi experiencia de lo que es la gestión de alarmas, ¿no? Bueno, primero me presento. Bueno, yo soy ingeniero mecatrónico. He trabajado en la industria de oil and gas y minería cerca ya de 12 años aproximadamente. Inicié mis actividades profesionales, digamos, trabajando para un integrador de Rockwell. Sí que he visto controladores de Allen Bradley, toda la línea de PLCs, el SCADA y los HMIs también, ¿no? Entonces tengo esa experiencia. También he trabajado, digamos, en una integradora de Invensys, donde he estado, digamos, realizando proyectos, perdón,
de sistemas SCADA, de Wonderworld, básicamente. Y también tengo experiencia en lo que es el sistema de control del Delta V DSS, en el cual fue una empresa, digamos, de Emerson, que trabajé cerca de 7 años aproximadamente. Entonces, tengo conocimiento, digamos, a nivel de campo, a nivel de controladores, sistema de control distribuido. Y en estos últimos 3 años me dedico, digamos, a la industria de liquefacción de gas natural, en la cual una de mis responsabilidades, ¿no? es gestionar las alarmas, ¿no? Gestionar las alarmas alineados al estándar ISA 18.2, el cual es una guía, digamos, es como una guía, bueno, desarrollada, digamos, para la implementación, bueno, diseño, implementación, operación y mantenimiento, ¿no? del sistema de alarmas en plantas. Y tenemos el objetivo de mejorar la gestión de alarmas. ¿Para qué? Para asegurar que estas alarmas, que siempre suceden, digamos, que siempre se activan en planta o que pueden indicar una situación anormal del proceso, sean efectivas, relevantes, manejables, ¿no? Manejables, y que tienen que contribuir a la seguridad, eficacia o eficiencia de la productividad de los procesos, ¿no? Es un poco, digamos, mi expertise. También he llevado una maestría, digamos, en ciencia de datos. Bueno, trato de alinear esa información a mis actividades diarias. Y sin más que decir, bueno, voy a comenzar un poco con la reseña de lo que vamos a tocar. Perdón. Ok. He preparado una agenda de 6 puntos, ¿no? Voy a tocar, digamos, inicialmente un evento. Siempre es importante, digamos, ponernos en línea, entender, digamos, por qué es importante una alarma, ¿no? Por qué el propósito general de una alarma, ¿no? Entonces eso va de la mano con el evento. Vamos a ver un evento, digamos, que sucedió hace muchos años, en el cual, digamos, fue un evento catastrófico, ¿no? Murieron cerca de 11 personas y hubieron decenas de heridos, ¿no? Hubieron daños, digamos, también, digamos, a la imagen de la empresa y vamos a analizarlo desde el punto de vista de la lista de las alarmas, ¿no? De cómo se gestionaron. Importante, luego de eso vamos a ver el tema, eh, cómo gestionamos las alarmas, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida, ¿no? ¿Por qué es importante el ciclo de vida? ¿Cómo tenemos que gestionar la alarma, qué documentos requerimos, la importancia del trabajo multidisciplinario, la importancia, digamos, de plasmar todos los procesos y digamos, todas las actividades en procedimientos claros? Hay procedimientos que son claves para este ciclo de vida, para, digamos, asegurar que las alarmas sean eficientes. Vamos a ver también distintos tipos de alarmas. Digamos, dentro de una de mis actividades que es, y la más notoria que sucede, digamos, en la industria, es el monitoreo y operación, ¿no? Es donde nosotros, bueno, si nos dedicamos a las alarmas, vamos a empezar a monitorear KPIs, indicadores, etcétera. Y a lo largo de esa gestión, vamos a poder identificar ciertos tipos de alarmas. Hay alarmas que son algunas que no son alarmas, que son alertas, que deben ser solamente, digamos, logs, digamos, como notas. Hay alarmas que siempre están activas, hay alarmas que generan, digamos, una distracción constante al operador. He preparado, digamos, ahí un ejemplo, digamos, de una alarma que es muy recurrente en la industria, que de hecho es una de las más complejas y de las más visibles también, digamos, del lado de la supervisión. A partir de ahí también hay un espacio para hacer preguntas, para poder, digamos, nutrir un poco más de información de las diversas industrias que hay y en base al expertise de ustedes, ¿no? Compartir y aclarar algunos conceptos o, digamos, compartir conocimientos, etcétera, ¿no? Esos son los 6 puntos que he preparado para esta presentación. Entonces, ubiquémonos en el 2010. Vamos a analizar, digamos, un evento. Ubiquémonos en la planta Deepwater Horizon. Creo que en el 2010, claro, en el 2010 sucedió este evento en México. Es más, hubo, creo, una película, no la he visto, pero, digamos, tuvo varios puntos, digamos, en el cual hubieron muchas implicancias, ¿no? de seguridad, ¿no? A nivel de procesos, a nivel de alarmas, a nivel de gestión del entrenamiento. Hubieron distintos puntos de arista en los cuales, digamos, se podía apreciar que una mala gestión o una no gestión puede generar, digamos, una catástrofe como la que vamos a revisar, ¿no? Entonces, este evento sucedió el 2010, ¿no? En México, ¿no? Fue un evento en una plataforma de perforación, ¿no? Operada por BP, en el cual se provocó una explosión y posterior, digamos, al evento, un derrame de petróleo al océano, ¿no?
Digamos, fue un evento muy catastrófico, fue en abril del 2010, ¿no? Digamos, explotó, digamos, la plataforma cuando se estaba perforando un pozo de petróleo a 1500 metros de profundidad, ¿no? Imagínense el evento tan grave, ¿no? Y el impacto al medio ambiente, ¿no? Que se realizó, ¿no? Eh, un poco analizando, ¿no? Las causas que llevaron a que 11 personas fallecieran y existieran decenas de heridos, ¿no? O docenas de heridos. Fue con una combinación, digamos, se puede apreciar como una combinación de fallos técnicos y errores humanos, ¿no? Es decir, falta de actividades en la seguridad, digamos, en la gestión de alarmas, fallos en los mecanismos de cierre, ¿no? Etcétera. Hubieron bastantes causas, ¿no? Lo que generó una liberación incontrolada de gas, ¿no? Lo cual generó, digamos, una explosión, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias, digamos, de este evento, ¿no? Murieron 11 trabajadores y 17 personas quedaron heridas, ¿no? A veces es catalogado este evento como uno de los peores de la industria, ¿no? Del petróleo, ¿no? Fue un impacto ambiental devastador para la fauna marina y para todo el ecosistema, ¿no? Que estaba alrededor, ¿no? También generó un impacto económico, ¿no? Hablamos de miles de millones de dólares, ¿no? ¿No? Hablamos de multas, demandas legales, un proceso complejo, extenso, ¿no? De limpieza y recuperación, ¿no? O sea, imagínense la cantidad, digamos, la distancia que estaba ubicado, digamos, el pozo, la ubicación tan lejana, digamos, y la explosión, digamos, que se da y causa, digamos, este evento incontrolable que en un punto fue, ¿no? Ahora, si analizamos esto, ¿no? Desde el punto de vista de alarmas, ¿no? eh, vamos a ver que hay algunas fallas en los sistemas de monitoreo, ¿no? Van a haber fallas a nivel de respuesta de emergencia, ¿no? Eh, y esto también pasa, ¿por qué? Porque las alarmas no pudieron ser efectivas, ¿no? Es decir, una alarma, como lo dijo Luis, en la mayoría de casos, digamos, eh, bueno, es la primera capa de protección, ¿no? Bueno, la primera es el BPCS o el sistema de control y la segunda capa que tenemos es las alarmas, ¿no? Entonces, una alarma es una capa de protección que digamos, evita que el evento, digamos, se suscite. Entonces, entonces, como no fue efectivo, bueno, contribuyó a la tragedia, ¿no? Vamos a ver también que hay una falla en el sistema de alarmas, un falla en las respuestas, ¿no? A ver qué pasó, por qué no, si hubo una alarma o no hubo una alarma, se activó o no se activó, qué hizo el operador ante esta activación, qué hizo el operador o qué no hizo, qué hizo el supervisor, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay muchos puntos de vista que voy a ver en el siguiente slide, ¿no? Debemos ver el diseño, la implementación y qué pasó qué pasó, eh, cuándo pasó y cómo respondió el sistema de alarmas, ¿no? Vamos a ver eso también, ¿no? Y ahora, también hay errores humanos, ¿no? En la gestión, ¿no? A ver, pasa una alarma. Y esta alarma creo que sucedió en la madrugada, parece, este evento. Entonces, en mi, digamos, en mi expertise, o digamos, en mi experiencia en plantas, puedo decir que generalmente las alarmas o los eventos suceden de madrugada, o suceden en un horario de no habitual, ¿no? Entonces, y frente a esto tenemos que estar preparados, ¿no? O sea, se tiene que estar preparado. El sistema de gestión tiene que preparar todo, digamos, unas actividades para estar, digamos, frente a estas catástrofes e eventos, ¿no? Para no llegar a la etapa de mitigación, ¿no? Luego ya que se da el evento como tal. Ahora, ¿qué pasó aquí? Los operadores no actuaron, ¿no? Ante una urgencia adecuada, ¿no? ¿Qué pasa? A veces vamos a ver ahora en más adelante, que ante una presión, ¿no? Nosotros, a veces nos sucede, digamos, eventos que no nos imaginamos, para los cuales a veces no estamos preparados, a veces somos entrenados, pero frente a un evento así, nosotros no estamos, digamos, no sabemos cómo hacer responder hasta que pasa, ¿no? Entonces, imagínense que se detecte una alarma y que luego genere otras alarmas, ¿no? Que el sistema colapse y que se generan muchas alarmas visuales, audibles, y el operador esté como, no sepa qué hacer y intente hacer acciones y no pueda controlar en ese momento el evento. Entonces, eso también es parte, digamos, de un entrenamiento que se debe realizar y en este evento no se realizó, ¿no? Eh,
como le decía, falta de simulacros, ¿no? Ahora, bueno, vamos un poco a avanzar aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí está. Ok, listo. Vamos a avanzar un poco para entender cómo estaba el diseño inicial, ¿no? Como todos los procesos, tenemos sensores instalados en toda la plataforma, digamos, en cualquier parte del proceso tenemos sensores y actuadores, ¿no? En este caso habían decenas de sensores colocados por la plataforma y en algunos casos habían sensores, bueno, en ciertas áreas estaban sensores desplegados para detectar fuego y gas, ¿no? ¿Ok? Eh, También tenemos en el diseño inicial que hay alarmas en la zona del puente, zona de perforación y la sala de control. ¿Sí? Frente a esas alarmas hay acciones que se deben de dar. Vamos a quedarnos con el concepto aquí que frente a una alarma siempre se relaciona a una acción del operador en un tiempo determinado y también considerando la consecuencia de la inacción y el porqué de la acción, ¿no? Quedémonos con esa parte de las alarmas que siempre tiene que estar ligada, va de la mano con una acción, con una acción por parte del operador, ¿no? Ahora, la implementación, ese fue el diseño inicial. Tenemos alarmas y activaciones automáticas de alarmas, ¿no? O sea, digamos, una bocina, un parlante, ¿no? Para que el operador tome acción. Ahora, ¿cuál fue la implementación real, ¿no? Una administración audible y visual que puede ser inhibida, ¿no? Es más, en ese evento, en ese escenario fue, digamos, inhibida. ¿Por qué? Para no despertar a las 3 de la mañana al personal por una posible falsa alarma. O sea, veamos ese escenario, ¿no? O sea, nosotros tenemos una capa de protección. El proceso como tal puede generarse un upset, puede generarse una disrupción como tal en el proceso. Y frente a eso, y si nuestro control sale, digamos, de los rangos operativos normales, tenemos que tener, digamos, una capa de protección que son las alarmas, ¿no? Imagínense la decisión que tomaron para poder inhibir esas alarmas, ¿no? Y bueno, lo que sucedería ahí es que en caso de una alarma real, ¿no? En caso de que ellos vean en planta una alarma real, así el sistema esté inhibido o no, activaría una alarma maestra, ¿no? A partir de una botonera en el panel, ¿no? Quédense con eso, ¿no? Que es un botón, o sea, es prácticamente, es una acción muy sencilla, se puede ver, ¿no? Muy sencilla para que, para poder controlar el evento, ¿ok? Para poder activar las válvulas de diluvio, etcétera, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el diseño inicial y la implementación real. Y como lo dije, a veces estos eventos suceden cuando el sistema de alarmas no está preparado, digamos, o digamos, está preparado pero está mal gestionado, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el caso, cuando sucedió esta alarma, el estatus actual era que había una saturación de alarmas. Una saturación de alarmas con alarmas de tipo standing, que vamos a ver luego. Generalmente una alarma de tipo standing, bueno, es una alarma que siempre permanece activa. Es una alarma que permanece activa y satura al operador de tener una acción. O genera ruido, ¿no? Entonces, si tienes muchas alarmas activas y sale una alarma crítica en el proceso, es probable que el operador no lo vea, ¿no? Que el panelista no lo vea. Y que estemos, digamos, ante un evento grave o un posible, digamos, eh, una catástrofe en el peor de los casos, como pasó, y no digamos, tengamos la capacidad de responder. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena gestión de las alarmas activas standing, ¿no? Entonces no se generó una identificación oportuna de alarmas críticas de planta, ¿no? Ya vamos a ver más adelante qué tipo de prioridades hay, que existen, digamos, en la industria, bueno, en los procesos, eh, cómo gestionarlo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poquito más. Perdón. Listo. ¿Ven esto? Esto es lo que sucedió, ¿no? A ver, el operador tenía que lidiar con alarmas tipo standing. Mira, la cantidad de alarmas. Si se precia, todos los que tienen check son alarmas que han sido reconocidas y que están activas. Las que están con el cuadro, digamos que se ve, son alarmas que no han sido reconocidas y que ya no están activas, ¿no? Y las que no tienen ningún tipo de icono al costado son alarmas que están activas y no han sido reconocidas. Imagínense lo que tiene que hacer la operadora. O sea, desde el lado del punto de, ok, tengo tantas alarmas, ¿por qué pasa? Ok, tengo más alarmas. Entonces aquí como que se ve que el operador no tuvo tiempo para poder ver estas alarmas, ¿no?
Entonces, estas alarmas, pero el operador no tuvo tiempo, le dio, estuvo trabajando en otras alarmas y no le dio, y es más, aparecieron más, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Ok, ¿qué pasó? En este caso, en este evento específico como tal, existieron alarmas tipo standing y el HMI no fue diseñado para promover la detección de saturación. Esto que le estoy diciendo ahora es un poco el diseño del sistema de alarmas, ¿no? Ahora, imagínense si no lo tienen, que es lo que no tenía el sistema. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la nueva, cuál es la alarma con más criticidad? Generalmente la filosofía que maneja, digamos, el sistema de alarmas es la alarma con mayor prioridad y, digamos, que esté activa es la que se posiciona en el lado izquierdo, ¿no? Y en la parte superior, ¿no? Y es la alarma con mayor prioridad, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió ahí? No tenían un buen diseño del HMI, que también está explicado en el estándar. Entonces, ¿qué pasó? Se sucedió el evento, ¿no? Ahora, ¿qué es lo peor? ¿No? Y eso, digamos, es algo que se vio, digamos, luego en las investigaciones, ¿no? El operador no fue entrenado para las situaciones anormales. Ahora, como yo les decía, aquí fue un botón que tenía que apretar el operador, ¿no? El operador tenía que ir al panel, esa sencilla acción, ¿no? Tenía que trasladarse, digamos, apretar el botón, activar las válvulas de diluvio, y por ahí se pudo controlar, digamos, el fuego, o quizás, digamos, se pudo parar el proceso para evitar, digamos, una explosión de esas magnitudes, ¿no? Entonces, aquí fue un tema que falló, pero no falló el operador solamente. ¿Ah? En este proceso, me leí un poco la historia, el operador, digamos, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, se ve un poco, se ve un poco crítico, pero estaría como él, ¿no? No sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces, llamó a su supervisor, y el supervisor vino, y tampoco sabía qué hacer, ¿no? Entonces, habían tantas alarmas. Dentro de la investigación, qué es lo que se vio? Es que lo que él hizo fue, hay tantas alarmas, silencia el speaker, ¿no? El parlante. Entonces, silencia el parlante y veamos qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo peor, imagínense la presión, ¿no? Estar ahí con la presión de tantas alarmas audibles, suena ti, 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 a cada rato sigue sonando, está bien. Entonces, hasta que se dieron cuenta de qué alarma era, ya fue muy tarde. Y cuando fue muy tarde ya se generó el evento y fallecieron muchas personas y se desencadenó una serie de eventos catastróficos, ¿no? Entonces, vean lo importante que son las alarmas para el proceso, ¿no? Para controlar escenarios anormales como tal, ¿no? Ahora, veamos el propósito, ¿no? Eh, a ver, normalmente estamos aquí, es lo deseable, ¿no? Pero sucede que a veces el sistema de control, ¿no? El PLC por ahí tiene una lógica que no ejecuta bien, o el proceso como tal no responde, ¿no? Por más que se abra la válvula, la variable sigue subiendo, ¿no? Subiendo, sigue subiendo, y aquí, digamos, salimos de la respuesta efectiva, ¿no? Si el operador, si, digamos, si el controlador, o sea, aquí estamos hablando de sistemas, digamos, inteligentes, controladores, PLCs, etcétera, no tiene acción, digamos, el sistema falla, por ahí falla, entonces estamos en este rango, ¿no? Anormal. Estamos en un rango donde, aquí es donde actúa la alarma, ¿no? Ya está diciendo, mira, estoy subiendo la variable, está subiendo mi alargue, puede ser, digamos, una presión, una temperatura o un flujo, ¿no? Está subiendo la alarma, ok. Y aquí el operador tiene que actuar. Imagínense que se está llenando un tanque, ¿no? Se está llenando un tanque y la válvula no responde, el FOE no responde, no responde. ¿Qué va a pasar? Va a subir el nivel y si no hacemos algo, va a haber, digamos, va a caer el producto, ¿no? Podemos generar ahí un problema en el medio ambiente, ¿no? Ahora, aquí es donde actúa la alarma. Entonces aquí vamos a ver más adelante, y es interesante, vamos a ver qué campo necesita una alarma, porque los operadores no saben de memoria todo, ¿no? Yo no sé exactamente qué es lo que pueda pasar ante, o debería Por saber, favor, pero, ¿puedes compartir el gráfico? perdón, ¿se aprecia la pantalla? Sí, yo sí la Sí, veo. Yo veo ISA nada más. Sí se ve la pantalla, No, sí se ve la como pantalla. título propósito de una alarma. pero se ve el gráfico, se ve completo, Sí, Sí, la sí. tendencia se ve. Ok, bueno. Entonces continúo. Como les decía, entonces aquí la alarma aparece en un escenario
donde hay una situación, digamos, anormal, ¿no? Entonces aquí la alarma, tiene que haber un diseño para la alarma, ¿no? Hay que hablar ahí de prioridad, vamos a hablar de tipo de respuesta, qué debe hacer el operador, la consecuencia de la inacción, qué tipo de alarma es, si es medio ambiente, si es una alarma IPL, una alarma HMA, que son las más gestionables que vienen de HACCPs o análisis LOPA, ¿no? Entonces, aquí debería definirse todo eso. El operador tenía que tener esa información para que con esa información tome una acción en un tiempo determinado. Si la toma y se ejecuta, volvemos al rango de operación normal, ¿no? Y digamos, es lo que sucede normalmente en el proceso, ¿no? Se toma una acción y volvemos, ¿no? Ahora vamos a hablar que esto tiene un tiempo, ¿no? Hay un tiempo donde el operador tiene que tomar acción. Y si ese tiempo no pasa o no se realiza alguna acción, vamos a hallar aquí, ¿no? Una respuesta ineficaz. Y esto, digamos, ya estamos en el lado donde puede parar un equipo, puede parar, puede generar una afectación al medio ambiente, puede que necesitemos inclusive otra capa de protección, en algunos casos de SIS, ¿no? En lo que es o puede activarse una PRB, ¿no? O sea, ya estamos hablando, ya salimos de la situación anormal y estamos ya yéndonos para aquí, ¿no? Al lado crítico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito de una alarma, ¿no? Entonces, tienen que estar enterados de las situaciones anormales, pero también tienen que diagnosticar, ¿no? ¿Cuál es el disturbio del proceso? ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué lo tienen que hacer? ¿No? Entonces, esa alarma tiene que guiarlos a una respuesta apropiada, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir una consecuencia, ¿no? Un evento que pueda suceder, ¿no? Ahora, vamos a ver a lo largo que cada alarma es importante, ¿no? Cada alarma es importante. Hay una prioridad, ¿no? Hay una prioridad de crítica, warning y advisory, ¿no? Que son las más comunes que existen. Y que cada alarma es importante. Y si no hay una respuesta o la respuesta no es eficaz, entonces la consecuencia va a ocurrir. O sea, hay que entender que esto puede pasar, ¿no? Es la importancia de una alarma como tal. Y es el propósito que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resumirlo? Que una alarma es una condición no deseada que requiere una acción inmediata, ¿no? Para evitar una situación peligrosa o un daño al equipo, a la operación, digamos también, o a cualquier condición, ¿no? Es una condición que pueda comprometer la seguridad del proceso, ¿no? Del personal o medio ambiente, ¿no? ¿No? Ahora, este es un cuadro del ciclo de vida, ¿no? Ciclo de vida del sistema de alarmas, ¿no? Tiene varios pasos, ahí los he resaltado. Y la idea es ir un poco compartiéndole a ustedes eh, cada fase. Por ahí tengo algunos ejemplos, ¿no? Vamos a revisarlo. Eh, y como vemos, aquí parecería que es lineal, ¿no? Y sí, en algunos casos sí es lineal, pero en algunos casos tenemos que hacer un monitoreo, ¿no? Estar aquí, un monitoreo. Y en caso tengamos una implementación, hay que hacer gestión del cambio y luego entrar aquí otra vez. Pero como vemos, es un proceso en algún punto cíclico, ¿no? Y es auditable en todo a lo largo del ciclo de vida, como tal. Pero nada se puede hacer si no tenemos una filosofía clara, ¿no? La gestión de alarma es vital, ¿no? Es vital para, digamos, para que las alarmas se gestionen de forma adecuada, ¿no? Para reducir el riesgo de la operación, los accidentes, etcétera, ¿no? Para evitar condiciones anómalas, ¿no? Identificarlas, etcétera. Pero nada podemos hacer, ningún ciclo de vida puede, digamos, vivir o puede nacer, digamos, si no existiera, o puede mantenerse si no hay una filosofía clara, ¿no? ¿No? La filosofía es un documento, ¿no? Es un documento que tiene que tener cada planta para indicar cómo yo gestiono mis alarmas de acuerdo al estándar ISA 18.2. ¿No? Tengo que documentar las guías, tengo que documentar, digamos, prácticas, procedimientos, etcétera. Hay un capítulo para cada uno de estos donde vamos a ir explicando por qué es necesario y qué documentos llama, qué documentos requiere, ¿no? Hay documentos que requieren, ¿no? Sobre qué voy a gestionar, ¿no? ¿Cuántas alarmas tengo? ¿Cuánto es lo correcto que yo debo tener? ¿Qué tipo de alarmas tengo? ¿Cómo se debe configurar una alarma? ¿Qué características tiene que tener una alarma? ¿Qué tipo de alarmas se pueden prestar en campo? Todo esto tiene que estar aquí, ¿no? Eh, si un poco me voy a mi experiencia de hace mucho tiempo atrás, usualmente no, he visto plantas que no tienen esta filosofía, no tienen. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Y lo digo porque me ha pasado, ¿no? Entonces, a veces se aprovecha un par de planta, en algunos casos, a veces se aprovecha, digamos, personal que no está capacitado, o, digamos,
sucede que no se hace este documento y entonces empezamos a gestionar a veces alarmas de dispositivos, ¿no? Empezamos a gestionar alarmas de comunicaciones, empezamos a ver alarmas, digamos, de equipos fuera de servicio, ¿no? Entonces, hay que distinguir bien qué es una alarma, ¿no? ¿Qué es una alarma y qué es una alerta, ¿no? O sea, no digo que no se vaya a gestionar, ¿no? No digo que un instrumento no tenga una gestión, ¿no? Hay una parte que se llama gestión de activos, en el cual se puede verificar el estatus a través, puede ser de un protocolo HARP, Profibus, Divine, etc. Pero es una gestión de activos como tal. Aquí estamos hablando de gestión de alarmas del proceso. Entonces, cuando yo ido a planta, muchas veces voy y me dicen, mira, yo tengo 100.000 alarmas, que es toda su base de datos exportada en SQL, exportada en Excel. Me dice, mira, tengo todas estas alarmas, ¿y qué hago para reducirlas? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Que vamos a ir viendo. Pero quédense con esta parte que es importantísima, ¿no? De hecho, cuando sucede una auditoría, el primer documento que auditan es este documento. Y de aquí se parte, ¿qué parte de la filosofía se están haciendo? ¿Se está haciendo bien? ¿Se está haciendo mal? ¿Se sigue? Etcétera, ¿no? El siguiente, el siguiente ítem, digamos, el siguiente punto del ciclo de gestión es identificar alarmas potenciales, ¿no? Y aquí hay muchos puntos de identificación, ¿no? O sea, hay maneras de identificar, sí. Aquí tengo que indicarles que a veces pasa, y me ha pasado, ¿no? Voy a una planta, he ido a una planta y me dice, tengo, no sé, 50 alarmas. Quiero que reduzcas todas las alarmas. Entonces empezamos a reducir alarmas, pero a veces se desvía un poco el concepto, ¿no? De quiero reducirlo porque quiero bajar mis indicadores. Pero en realidad las alarmas por alguna razón se han identificado, ¿no? Son potenciales por alguna razón. Protegen un motor, protegen digamos, una bomba, protegen una fuga de gas, o sea, digamos, etcétera. Hay muchas razones, me estoy inventando ahora, ¿no? Pero hay muchas razones por las cuales se identifican. Es más, vamos a ver cuáles son las fuentes que me permiten identificar estas alarmas de proceso, ¿no? Los LOPA, los HACCP, etcétera. Vamos a ir viendo, ¿no? Y si tenemos esos documentos que nos respaldan, entonces no debemos deshabilitar una alarma, ¿no? Que es algo que no se debe hacer. Deshabilitar una alarma es algo, digamos, que como hemos visto, compromete mucho la seguridad. Y para hacerlo hay que hacer un procedimiento, ¿no? No digo que no, estrictamente no se haga, ¿no? Se pueden suprimir, y vamos a entrar a una parte de suprimir de alarma. ¿Qué tipo de supresiones existen? ¿No? Pero se tienen que suprimir considerando qué pasa si no tengo esa alarma por ese tiempo, ¿no? ¿No? Eso va a estar plasmado, digamos, en los procedimientos operacionales, pero vamos a ir revisando capítulo a capítulo. A ver, y luego el otro punto, racionalización, que es el otro lado, ¿no? El otro lado del extremo a veces. ¿Por qué lo hacemos? Porque a veces tenemos 10.000 alarmas, no queremos proteger todo, ya nos generamos un montón de alarmas. Y podemos llegar a algo que se llama, nos podemos desbordar en alarmas, ¿no? O sea, pues el operador tiene tantas cosas que hacer que le estamos generando más alarmas de las que digamos puede operar, ¿no? Voy a dar un poco unos indicadores de cuáles son los recomendados según la EMUA, ¿no? Cuántas alarmas, el rate a cierto tiempo, qué es lo que se recomienda, cuántas operaciones, etcétera. Vamos tocándolo en los puntos más adelante. Pero este es el otro extremo cuando se utiliza, ¿por qué? Porque tenemos que ver cuáles son las alarmas necesarias, ¿no? O sea, qué alarmas son necesarias. Y vamos a ver aquí, no solamente es qué alarmas son necesarias, solamente, ¿no? Tenemos que ver una prioridad, ¿no? Tenemos que colocarle qué acción hace el operador, ¿no? La consecuencia de la inacción. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene el operador para responder a una alarma, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto que está aquí tiene que estar detallado completamente. Es como su partida de nacimiento, ¿no? Este es mi documento. Es más, si tiene supresiones automáticas, hay que colocarle la supresión automática y decirle, ok, este es mi documento de la alarma y tiene que estar plasmado en algún lugar, ¿no? Que vamos a ver dónde se plasma, ¿no? Que es el documento master de alarmas. Y luego que recibimos todo esto, tenemos que diseñar el sistema, ¿no? En muchos casos ya está diseñado, pero es importante tener el diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver el HMI cómo responde ante el requisito de racionalización, ¿no? Es decir, la alarma es crítica, hay un campo de la consecuencia, hay un campo de qué tipo de alarma es, cuál es digamos, qué se afecta, etcétera, ¿no? Hay varios atributos, es lo que
que es, digamos, una de las características del alarma, es un atributo. Varios atributos conforman, digamos, una alarma, ¿no? Entonces ahí te dice qué alarma es, el set point de disparo, qué tipo de alarma. También hay unas alarmas que tienen delay, por ejemplo, para evitar alarmas que sean ruidosas. O sea, todo el diseño conceptual que manejamos de la alarma, que está alineado a la filosofía, tiene que estar implementado a partir de un diseño, ¿no? Entonces aquí el diseño está detallado. El color de la alarma, por ejemplo, el sonido de la alarma, ¿no? Una alarma cuando se activa, tiene que indicarle al operador, ¿no? Es decir, ¿y cómo le indica? Tiene que indicarlo a través de un color, normalmente, a través, digamos, de una indicación en pantalla, y también tiene que sonar, ¿no? Y tiene que ser diferente cada una de ellas, ¿no? Hay alarmas, eventos, etcétera, que tienen que estar aquí detallados. Y luego, ¿dónde va en la implementación, ¿no? Como le decía, estas etapas a veces ya están realizadas en planta, ya hay sistemas de control ya que ya tienen, la mayoría, bueno, todos tienen esto, ¿no? Pero ya digamos esto nace, ¿no? Esto tiene que nacer ya directamente del propio proyecto, ¿no? En cualquier proyecto ya nace toda esta parte que estoy viendo ahí de filosofía, identificación, todo esto tiene que nacer con el proyecto, ¿no? Hoy he visto varios proyectos estos últimos 3 años, proyectos, digamos, de ampliaciones, en los cuales se manejan ya estos campos, ¿no? En algunos casos la filosofía no se toca porque, digamos, ya existe, pero, digamos, este ciclo pasa, ¿no? Identificación, racionalización, etcétera. Todo esto pasa en el proyecto, ¿no? No después. Y en la implementación se maneja, digamos, pues la puesta en marcha, ¿no? Instalamos el servidor del HMI, es un DSS, desplegamos la cantidad, digamos, de pantallas o estaciones para monitorear alarmas en las salas de control, ¿no? Comisionamos las alarmas, ¿no? Comisionamos las alarmas, hacemos las pruebas de las alarmas. Generalmente ese comisionamiento y pruebas está dentro de la parte de comisionamiento de la lógica o el comisionamiento de los instrumentos. Y también entrenamiento del operador, ¿no? Es básico. Vamos a ver que no solamente aquí, o sea, aquí también se realiza, digamos, el entrenamiento, pero es un entrenamiento por primera vez, ¿no? Vamos a ver más adelante que también es importante esta parte, ¿no? ¿Y aquí es importante esto? Esto sí es prácticamente los 3 años que he estado dedicado netamente a alarmas. Esta parte la he visto por algunas ampliaciones en algunos procesos, ¿no? Sí lo he visto, hemos trabajado, es más, la filosofía la he mejorado bastante. He trabajado mucho, he invertido con mi equipo de trabajo que tenemos, hemos invertido bastante tiempo en la filosofía para mejorarla. ¿Para qué? Para abarcar todos estos puntos de forma correcta. Pero esta es la parte que se tiene más, es más frecuente. Esto está en el día a día. Vamos a verlo todos los días. El operador siempre va a responder alarmas, ¿no? Entonces, esta parte se llama monitoreo y evolución. Entonces, acá tenemos que evaluar, ¿no? Y tenemos que tener indicadores. Si no tenemos indicadores, no sabemos cómo está el proceso, si se puede mejorar el proceso, ¿no? A partir de dónde estamos. Entonces, esta parte es importante. Ahora, abarca la operación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el operador es el principal, digamos, el principal personal que va a responder alarmas y va a tomar acción, ¿no? Entonces, en este paso, en este lugar, el operador tiene que estar entrenado, ¿no? Tiene que estar entrenado, tiene que saber, no solamente una vez, vamos a ver qué es como esta flechita, ¿no? Aquí, vuelve. Vuelve, vuelve. Vamos a ver en qué alarmas tiene que estar entrenado, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que tenemos, que se maneja, ¿no? Porque imagínense, tenemos 3.000 alarmas, suponiendo un proceso, ¿no? 3.000 alarmas, 2.500 a 3.000 alarmas, que sean solamente de proceso, porque son alarmas. Imagínense, ¿cuántas? Y son, entre algunos casos, a ver, son 2 turnos, 2 guardias, 3 guardias, imagínense, 2.500 alarmas solamente para entrenarlos. ¿Es viable entrenar 2.500, 3.000 alarmas a los operadores? Entonces vamos a ver qué criterio tenemos para entrenarlos, ¿no? ¿Qué criterio manejamos para, digamos, para que ellos estén siempre preparados ante un evento de magnitudes mayores, menores, ¿no? Ahora, mantenimiento también, ¿no? La parte de mantenimiento es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las alarmas salen de servicio en general, ¿por qué? Porque salen por reemplazo de instrumentos, ¿no? Salen reemplazo de instrumentos, el instrumento cambia, es obsoleto, se mejora. Y las alarmas salen fuera de servicio porque si no estarían alertando siempre, ¿no? O también las alarmas mismas tienen que probarse, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? ¿No? En algunos casos hay algunas pruebas que tienen que haber procesos críticos en los cuales, digamos, se estipula una prueba de alarma, ¿no? ¿No? Que ante toda la activación se tiene que tener una alarma, ¿no? Depende del proceso, depende mucho también de qué alarmas, digamos, puedan sacarse fuera de servicio también.
No todos los instrumentos se pueden sacar, digamos, en proceso, durante la operación de planta, ¿no? ¿No? Y como les indicaba, todo esto corresponde a qué? A medir desempeño, sistemas de alarma, comparar KPIs, ver métricas semanales, saber qué métricas tenemos, que se manejan en el proceso, no sé, alarmas por hora, cada 10 minutos, alarmas standing, alarmas, supresiones de alarmas. eh, Ese tipo de métricas se tienen que ver, digamos, en esta parte, ¿no? Para ver qué tan bien estamos operando. Y aquí, a partir de aquí también es importante porque vamos a saber qué alarmas están operando mal, pues, ¿no? Yo no puedo saber aquí, ¿no? Cómo se comporta una alarma, ¿no? Yo no puedo definir acá si es una alarma que siempre va a estar activa, ¿no? O que es una alarma que va y viene. O una alarma, digamos, por así decirlo, que se activa y se desactiva en un periodo mayor a 24 horas, pero siempre está ahí, ¿no? Dando vueltas la alarma, que a un punto, por alguna razón se está activando y desactivando y no lo vemos, ¿no? Entonces, eso hay que verlo aquí. Es importante, por eso esta parte es importantísima. Y es importantísima a partir de que no solamente lo realiza un área, ¿no? Esta acción, esta actividad es multidisciplinaria. La industria del oil and gas es, bueno, va producción, safety, control y procesos, ¿no? Y es importante también tener en cuenta que tiene que estar participando constantemente las áreas, digamos, especializadas, como puede ser el caso de equipos rotativos, ¿no? O eléctrica, que es importante, ¿por qué? Porque necesitamos el feedback de ellos para que nos indiquen ante la acción qué es lo que puede pasar, digamos, en la máquina, ¿no? Es importante tener el feedback de los compañeros, digamos, del área también. Ahora, y todo esto punto es auditable, como le decía, todo este punto es auditable. Si realmente hicimos un buen manejo del cambio, porque luego de hacer la acción también, o sea, luego, digamos, identificamos, supongámonos que estamos en el área que hemos identificado una alarma que está mal, ¿no? Yo no puedo ir simplemente a decirle, ok, elimínala de la base de datos, elimínala del sistema Delta V, elimínala de todos los sistemas y no deje rastro en nada, pero hay que hacer esto. Acá es una buena gestión del cambio, ¿no? Ok, la alarma cambió de prioridad, listo. Sí, cambiamos, digamos, su partida de nacimiento y le cambiamos la prioridad, ¿no? No aplica, cambiamos todo, corregimos, eso se ve en el máster, cambiamos todo y se retira, digamos, de ser una alarma, ¿no? Se saca, ya no se requiere, pero para eso hay que hacer un análisis de riesgo, ¿no? Hay que hacer un análisis de riesgo, hay que hacer una difusión, un entrenamiento, etcétera, y todo está acá, pues, ¿no? Ante cualquier problema que tengamos, hay que venir aquí y hacer todo el ciclo otra vez, que es importante, ¿no? No, es importante. Es lo que le decía, ¿no? Revisión, autorización de cambios, ¿no? Hay que tener la aprobación muchas veces de muchas áreas, ¿no? Yo no puedo, en algunos casos, subirle el nivel tampoco a una alarma, ¿no? Vamos a ver muchos campos de esos. Ahora, importantísimo lo que le decía, ¿no? Aquí. ¿Qué es la filosofía, no? No, la filosofía, yo lo veo el punto de que debe proporcionar principios, es así, ¿no? Principios y pautas, ¿no? Para la gestión de un ciclo de vida correcto, ¿no? ¿En qué? En un sistema de alarmas, ¿no? Y tiene que tener un objetivo, ¿no? El objetivo es mantener, en unos casos, la integridad mecánica del equipo de proceso protegido, aceptable, ¿no? Para una vida útil, prevista por el diseño de planta, ¿no? Es un poco el concepto que se maneja. Y esta filosofía, aquí tenemos que encontrar la definición, ¿qué es una alarma, ¿no? Lo que hemos comentado, ¿no? Es una alarma, es una indicación para un proceso, para digamos, una disrupción en el proceso, al operador para que tome acción en un tiempo determinado, ¿no? Es una definición, claro, en la ISA también lo explica un poco mejor, pero es una definición que tenemos y tiene que tener los criterios, ¿no? Los criterios para el diseño de una alarma, ¿no? Tenemos que tener criterios de diseño de una alarma, de cómo lo vamos a identificar, ¿no? Es importante, cómo lo vamos a identificar y la priorización, ¿no? Y los lineamientos. Si partimos de una definición, aquí nos va a decir qué tipo de alarmas existen, qué, qué estados de alarmas tenemos, ¿no? ¿No? Y en la parte de criterio vamos a tener los requerimientos y la priorización, ¿no? ¿No? Esta parte va un poco de la mano del diseño, ¿no? Un poco de tenemos tantas alarmas, los requerimientos que manejamos y los métodos de identificación, bueno, como lo comenté, tenemos pues el HACCP, etcétera, ¿no? Pero tiene que estar definido aquí, ¿no? O sea, todos los procesos del ciclo de vida, todos los procesos tienen que estar aquí. Y eso es lo más importante, o sea, hay más que estos, ¿no? Pero tiene que estar aquí dentro, ¿no?
Me voy a que esto es un documento. Sin ese documento no puede existir, digamos, una gestión, ¿no? Una gestión como tal, que te va a decir cómo priorizamos alarmas, los lineamientos, ¿no? De monitoreo, o sea, te va a decir, ok, cada cuánto tienes que hacerlo, qué personal tiene que estar involucrado, qué monitorear, ¿no? Te tiene que decir las pautas de qué hacer. Y es auditable este documento. Si no se hace una acción de lo que dice el documento, bueno, hay una desviación, ¿no? Entonces, ese documento tiene que ser lineamiento y tiene que ejecutarse según el documento alineado al estándar ISA 18.2. Y ese documento llama a otro, ¿no? Ese documento te dice, tienes que tener una base de datos de alarmas, ¿no? Nosotros le llamamos MAT, ¿no? Master Alarm Database. Ahora, ¿qué pasa? Y les cuento un poco mi experiencia, ¿no? Yo iba a campo y a planta y estaba en un comisionamiento, he ido a varios comisionamientos, ¿no? En estos 12 años que vengo trabajando. Y no hay un documento de alarmas, y no hay un documento de filosofía de alarmas. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ok, nos aseguramos, es lo que siempre decíamos. Vamos a campo, colocamos un transmisor, se hace un lazo de control, ya, al lazo de control, colócale alto, 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 bajo, 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 actívalo, ponle crítico. Si se pierde también la señal de los transmisores, también ponle crítico. Entonces colocamos una alarma de bad status de comunicación, todo lo alarmamos. ¿A criterio de qué? A criterio del que lo hace. Bueno, en realidad no existe, dimos ya, nos alertamos todo eso. Y no sabemos que estamos generando un ruido, ¿no? Y de cierta manera no es controlable, no es gestionable, ¿no? Entonces, no todo es una alarma, y vamos a ver más adelante que no todo es una alarma, pero tiene que estar indicado en un documento máster, ¿no? En este máster tiene que decir, ok, yo tengo 3000 alarmas. ¿De dónde? De tales áreas. Y si esas áreas tienen sus procesos, también se define su proceso. Y en el caso, por eso tengo 50 alarmas para la unidad, no sé, 100. Tengo 100 alarmas para la unidad 200. De esas unidades, ¿cuáles son, cuáles, digamos, cuál es el parámetro que llama la alarma, etcétera? Todo tiene que estar acá, ¿no? Y todas las características tienen que estar aquí de la alarma, ¿no? Es importante, este documento básicamente es el documento por el cual se gestiona, ¿no? O sea, no se puede gestionar sobre lo que uno no sabe, ¿no? Entonces, no se puede gestionar sobre qué gestiono, tengo que tener este documento, y es importante, ¿no? Como lo decía muchas veces, he ido a campo y me decían, ok, tenemos un mes en la planta o 3 semanas, entonces analicemos cuáles son las alarmas, ¿no? Entonces yo agarro y viene, digamos, el responsable del lado de, digamos, de la planta y me manda un Excel. 50.000 líneas. Me dice, mira, acá tengo alarma de transmisores, tengo alarma de válvulas, tengo alarmas de proceso, tengo alarmas de fire and gas. Es más, algunos al CIS, las alarmas de CIS, que digamos es una activación, digamos, lo colocan como alarma y todo se llena de alarma. Entonces, y no hay un documento, o sea, no hay un documento de, digamos, entonces, es imposible, ¿no? Entonces yo hago bastante énfasis en esto porque es algo importante, ¿no? De hecho, esto usualmente se maneja en Excel, ¿no? Se maneja en Excel, eh, se maneja también puede manejarse con software que existe, creo que Exida maneja un software, creo que todos los de Emerson, Siemens, Library, todos manejan, digamos, una manera de poder digitalizar esta base de datos, que es importante, que no se puede cambiar y que es modificable solamente con una gestión de cambio. Es importante. Sea cual sea digamos, el software de gestión, es importante que esto no sea modificable sin hacer una gestión de cambio que llama un análisis de riesgo y una evaluación muy compleja, ¿no? Ahora, hasta ahí, bueno, hemos pasado a la filosofía, me he explicado un poco porque es importante, y también todo es importante, pero hay unas partes que no existen, por eso que no están, que a veces no los veo y bueno, y tenemos que trabajar mucho en eso y se trabaja para generar un documento, una filosofía, etcétera. Y una parte más importante también es la identificación, ¿no? Que es crítico, esta es una de esta también es clave, ¿no? Porque tenemos que saber qué alarmas participan en el proceso, ¿no? O sea, qué alarmas son inherentes al proceso. Necesitamos identificar, determinar las condiciones operativas por las cuales digamos, se generan alarmas que requieren ser monitoreadas, ¿no? O que requieren ser monitoreadas los escenarios a partir de alarmas, ¿no? ¿No? ¿Para qué? Para detectar, que es importante, detectar desviaciones, ¿no?
desviaciones y que el operador tome acción. Como le decía, ante una alarma, el operador tiene que tomar acción en un tiempo determinado para evitar una consecuencia, ¿no? Ahora, tenemos que identificar, o sea, el sistema de alarmas tiene que tener claro y el proceso de gestión tiene que estar bien diseñado para poder generar una identificación clara, precisa, ¿no? ¿Para qué? Para mantener una seguridad y eficacia y eficiencia operativa, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos una alarma, no? Siempre que conversamos, bueno, que converso, digamos, con bastantes colegas, me dicen, la peor alarma es la que no se ve o la que no se identifica. Y tienen razón. ¿Qué pasaría si yo no identifico una alarma? Entonces, para eso tenemos que tener muchas fuentes de información, ¿no? Una de ellas es, bueno, el estudio de HAZOP de planta o LOPA. En estos casos, como se ven escenarios peligrosos, lo que se realiza es que estas alarmas son catalogadas como IPL, ¿no? Que son capas de protección independiente, ¿no? Y de las cuales son las que tienen que entrenarse el personal. Sí o sí tiene que tenerse personal, porque son alarmas, y es una capa de protección ante un evento catastrófico o un evento mayor, ¿no? Quédense con esta parte porque es importante. De hecho, en el OPA me ha tocado muchas veces plasmar estas alarmas que están aquí en el documento de maestro, de máster alarmas, para que se puedan gestionar, ¿no? Porque a veces no están directamente ligadas, ¿no? Bueno, también las investigaciones de incidentes, ¿no? ¿No? Una investigación de un incidente te dice, ok, falló una bomba. ¿Por qué falló una bomba? Por bajo flujo. Bueno, o falló, no sé, o falló un equipo por una alta presión. Ah, ok. Se investiga y dice, ok, se recomienda, hay que colocar digamos, una alarma a tal nivel, a tal presión para evitar, digamos, esos incidentes que pasan en planta. Se hace su investigación y, como le digo, entra en todo el ciclo, ¿no? Entra aquí, se hace una gestión de cambio y entra todo el ciclo, ¿no? Para esta cosa de alarmas. Lo mismo para el Hasso Pilopa, todo pasa por una gestión de cambio. Y también los permisos, bueno, ambientales, algunos requieren, digamos, tener unas alarmas de monitoreo o recomendaciones del fabricante del tipo paquete, ¿no? O sea, el fabricante a veces viene y me dice, tú me vas a proteger mi equipo con tales alarmas, y te los enumera. Tal, 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 tal. A veces viene un skit y te dice, ok, viene esa alarma. Y él le dice, sin estas alarmas, si no tomas acción sobre esto, eh, mi equipo puede fallar, mi equipo no está protegido, ¿no? Y es importante tenerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aquí hablando de responsabilidades. Igual lo mismo, si el fabricante no está dentro digamos, de la implementación inicial, hay que hacer todo el manejo de cambio, ¿no? Y esto es lo que les quería compartir, que es algo que nos ha costado, bueno, lo digo nos porque también no soy, digamos, el gestor solo de la actividad de gestión, somos un grupo de trabajo que lo realiza. ¿Qué es una alarma y qué no es una alarma? ¿No? Esto fue un extracto dentro de una revisión técnica que lo envió Exida. Si es anormal, sí, hay escenarios que son anormales, ¿no? Ok, y si requiere una acción del operador, como decía, es una alarma fijo, es una alarma. Ahora, ¿qué pasa si es anormal y no se requiere ninguna acción del operador, ¿no? Puede ser que por el proceso bajó el nivel o subió el nivel y requiere una bomba para que arranque y bueno, no se llegó a tomar acción porque se hizo automático, pero sí se tuvo, digamos, un posible evento, por ejemplo, o digamos, o se activó una bomba yoke del sistema contra incendios. Ok, es una alerta, ¿no? Es una alerta. Porque el operador no puede hacer, no puede tomar acción, ¿no? No puede tomar acción. Ahora, ¿qué pasa si el escenario es esperado y se requiere una acción del operador? Bueno, es un aviso, ¿no? Es un aviso porque no estamos en un escenario normal, ¿no? ¿No? Y si no se requiere ninguna operación del operador informativo y es esperado, es un mensaje. Esto básicamente son los logs, ¿no? No sé si, creo que en industria se maneja mucho esta prioridad, ¿no? Un log puede ser, no sé, digamos, un CIF, por ejemplo, una activación de un CIF, ¿no? Se activa un CIF, se llevó, digamos, la planta a zona segura, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Eso no fue no fue una alarma, ¿no? Una alarma es para evitar que pase algo, ¿no? En cambio, en este caso, el sistema automáticamente detectó un escenario normal que requiere llevarlo a un escenario seguro, entonces se activó, ¿no? Pero, como se activó, básicamente debería ser un lock, ¿no? Porque es un mensaje, porque no se puede hacer nada, ¿no? Es un escenario esperado, sí, porque se llegó a tales parámetros y sí, paró, paró la bomba, no sé, detuvo un proceso, pero es un lock, aquí no se puede hacer nada, ¿no? Es un escenario esperado porque por la situación, ¿no? Es un poco lo que quería comentar. ¿Y por qué lo quería comentar? Porque van a ver que cuando se llega a veces a un escenario de racionalización, a veces es difícil encontrarle este sentido, ¿no?
Es difícil encontrar el sentido en el sentido de que todos piensan que son alarmas. A veces uno llega, todo es crítico, ¿no? O todo es alarma. Entonces, no es así, ¿no? Vamos a ver que eso también impacta mayor cantidad de alarmas. Si identificamos mal las alarmas o, digamos, o generamos más, vamos a impactar en el performance o en la, digamos, de operación del operador, ¿no? Y ahí, digamos, el operador no solamente ve alarmas, ¿no? El operador también ve otros subprocesos, ¿no? ¿No? Está encargado de procesos, de mantener, digamos, está asignado a áreas, ¿no? Independientes, etcétera, ¿no? Entonces, esto puede consumir mucho tiempo si no se hace bien, ¿no? Ahora, la racionalización, digamos, también es otra parte, ¿no? Que es lo que, digamos, habíamos comentado, ¿no? Es un proceso que requiere optimizar, ¿no? Y mejorar, digamos, la eficiencia del sistema de alarmas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Eh, Busca reducir alarmas innecesarias, evitar sobrecargas de información y garantizar, ¿no? Que las alarmas realmente sean alarmas. O sea, pasa y sucede que a veces tenemos una redundancia de alarmas, ¿no? Alarmas que no son útiles para el operador, ¿no? Entonces aquí es donde es la parte, digamos, donde se optimiza eso, ¿no? Principalmente, ¿no? Revisamos alarmas potenciales o existentes, ¿ok? ¿Con qué? Con los criterios, le decía, ¿no? La filosofía es como el documento principal, ¿no? Entonces, contra esto lo contrastamos, ¿no? Y aquí también definimos los atributos, ¿no? Porque aquí, como les decía, aquí tenemos que sacar su radiografía, ¿no? Aquí, una prioridad, ¿no? Tenemos que ver una prioridad, tenemos que tener también, digamos, un tiempo de acción, qué pasa si no se realiza, si, digamos, una alarma es digital, si es análoga a la fuente, no sé, si hay un delay de un time on, un time off, ¿no? Hay histéresis, no hay histéresis, todo tiene que estar acá. Aquí tiene que estar todo. ¿No? ¿No? Y se documenta, ¿no? Como les decía, se documenta en digamos, un reporte que actualiza el documento master de alarma, lo que les decía, el MAT, ¿no? Es importante, esto lo realiza. Ahora, importantísimo también tener esta cuenta, esto lo saqué de Lemua, que digamos es una guía, digamos, para las best practices. Se recomienda que el 5% de las alarmas sean de prioridad alta, 15% de media y 80% de baja, ¿no? Es importante que esto está plasmado en el máster, se recomienda que se llegue a ese punto, ¿no? Para que se llegue, digamos, una excelencia operacional como tal. Ahora, vamos al diseño, ¿no? Como les decía, se tuvo esto, ¿está bien diseñado o no está bien diseñado, ¿no? Entonces, en la parte de diseño e implementación, ¿no? Se implementa técnicamente el sistema, ¿no? Y se integra con el sistema de control en caso se tuvieran, digamos, separados, ¿no? Hay sistemas que solamente son PLCs y hay otros que son HMIs, entonces hay un enlace entre ambos, ¿no? En algunos casos, el sistema de control distribuido ya tiene, digamos, embebido esta característica, ¿no? No es distribuido, ya lo maneja, digamos, en un propio servidor y se maneja. Hay casos que hay que integrarlo y es necesario, sí o sí, realizar pruebas de alarmas y hacer la puesta en marcha. Es importante. A veces no se lleva bien, ¿no? A veces, yo entiendo, hay un etapa de comisionamiento donde la mayoría está con la premura de entregar el proyecto, etcétera. Entonces es importante esta parte. Y el entrenamiento y capacitación del personal, sí, a todas las alarmas que se han implementado, ¿no? ¿No? Y la revisión y ajustes. Esta parte es el diseño detallado y la implementación como tal. ¿Ok? Vamos a pasar aquí, ¿no? A lo que es el monitoreo. Esta es la carnecita, digamos, ¿no? Esta es la parte, digamos, más importante dentro, bueno, no es más importante, me corrijo, pero es una parte más frecuente que tenemos que tener mucha acción para generar un buen mantenimiento de alarmas, para entrenar correctamente a los operadores. Todo esto se realiza aquí, ¿no? Si voy a la anterior, todo esto se realiza aquí, ¿no? Por eso cíclico, ¿no? Como tal. Entonces aquí es importante, porque acá tenemos alarmas que son críticas, ¿no? HMA, estas alarmas que vienen de análisis LOPA o HAZOP tienen que estar entrenados a los operadores, sí o sí esto. ¿No? Y estas alarmas son mucho menores, ¿no? Si estamos hablando de un 5%, ¿no? Estamos hablando que dentro del 5% están estas alarmas, como tal, ¿no? También aquí se ven los indicadores de KPIs, ¿no? Tenemos indicadores que yo les comento que tenemos rate por hora, cada 10 minutos, ¿no? Eh, lo que tenemos y lo que tenemos también son las supresiones realizadas y las alarmas están. Acá el rate, aquí les comparto un poco lo que dice el EMUA, es que el operador solamente puede tener una alarma cada 10 minutos, ¿no? Que es lo recomendable, ¿no? Imagínense si tuvieran más, ¿no? Y se tiene que tener 6 alarmas por hora. Ahora, las supresiones
son cerca de 10 operaciones al día, ¿no? Es lo que se recomienda. Y las alarmas standing también, las alarmas activas, que están siempre, que pueden presentarse, que estén activas, digamos, en el proceso, tienen que ser menor a 10, menor o igual a 10. Ven el reto aquí es muy clave, es muy complicado también entenderlo. Pero a partir de qué lo hacemos, de reuniones multidisciplinarias. Sin el compromiso de ninguna de todas las áreas no se puede lograr, no se puede lograr. Se tiene que tener muy claro el objetivo, que es la eficiencia operacional. Y para eso necesitamos reunirnos y evaluar las mejoras aplicables al proceso, ¿no? En este caso para las alarmas. ¿Y cómo reportamos y cómo analizamos a partir de los reportes semanales de alarmas que pueden ver, la evolución histórica de alarmas y el reporte ejecutivo, ¿no? Que generalmente eso va a gerencia digamos, ahí digamos, se ve todo el avance que se maneja semana a semana, ¿no? Bueno, ese es todo el ciclo el ciclo de vida, creo que me he extendido, no se me vaya a ir la hora. Pero tenemos también un ejemplo, ¿no? Que yo son datos ficticios, ¿no? Son datos ficticios, pero que explican un poco, los he colocado de acuerdo a la experiencia que he tenido, porque son las alarmas más complejas, ¿no? Son las más complejas de eliminar. Eh, ¿Qué pasa? Esas son las alarmas activas, ¿no? Puedes tener 120 alarmas activas en el proceso, entonces aquí tenemos que llegar a 10, ¿no? Imagínense aquí, llegar hasta 10, ¿no? O sea, llegar a 10 es un reto muy complicado que a veces parece posible, pero no lo es. Pero hay que empezar a evaluar, ¿no? Ok, aquí tenemos alarmas y tenemos bastantes alarmas. Por ejemplo, tenemos alarmas del tipo molestas que van y vienen y que pueden activarse, ¿no? Van y vienen, van y vienen. Entonces, a partir de la gestión, nosotros podemos identificar, de repente es un equipo que está fuera de servicio, que en algunos momentos se genera el alarma activa, etcétera. Hoy la alarma continua puede pasar ¿por qué? Puede pasar porque, digamos, hay una alarma que está condicionada a un proceso, ¿no? Es decir, tengo un proceso como tal, ¿no? Un proceso de producción de algún producto. Y la planta, o sea, hay varios subprocesos y uno de ellos está, digamos, la planta está parada, de ese subproceso. Entonces, todo va a estar alarmado, pues, ¿no? Entonces, si todo está alarmado, entonces vamos a ver que este indicador corresponde a que una pantalla de alarma va a estar full. Entonces, hay que empezar a hacer cambios. Pero aquí el cambio no se hace, como decía, así sin un análisis previo. Tenemos que hacer una gestión de cambios, ¿no? Y así vamos bajando, bajando, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, bajando, y ahí llegamos aquí. Y ahí se va. Yo soy consciente que es bien complicado, no es fácil, pero también soy testigo de que sí se puede hacer, ¿no? Sí se puede lograr bajar, digamos, de un indicador que está, digamos, en no aceptable a uno al menos gestionable, ¿no? Es posible, ¿no? ¿Es un reto? Sí, es un reto, pero sí es posible. Y les quería comentar esto. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa esto? Ahí por ahí, si alguien tiene el micro, puede indicarme algo, de repente, personal que quizás está un poco familiarizado con esto. Este ejemplo lo quise poner porque son las paradas planta, ¿no? Ahora, yo les comento, o les pregunto, ¿ante una pared de planta tendría que yo tener alarmas así? No es correcto. Entonces tenemos que aplicar aquí una gestión para suprimir las alarmas automáticamente, ¿no? Y acá les comento algo, ¿no? Y con el tiempo que me queda, que existen tipos de supresión que también se monitorean, pero hay supresiones que son manuales que se monitorean. Hay supresiones que se llama shelving. Hay una supresión que son out of service cuando se hace por un mantenimiento de un equipo, sale la alarma, yo genero, digo, hay un proceso, digamos, operacional en el cual se valida, lo firma el operador, lo sigue firmando el supervisor, etcétera, se genera un circuito y si se extiende, digamos, se llega pues a un análisis de riesgo y se ve, digamos, la implicancia de tener mucho tiempo suprimida. Lo mismo para una alarma manual, pero hay una alarma automática, que esa sí se puede implementar. ¿Ante qué? Ante un estatus del proceso. ¿Por qué? Porque no se requiere, ¿no? Aquí no se requiere, es una planta. Mira, paro la planta, soy mis indicadores, aquí no. Entonces, esto tiene que también ser gestionado, ¿no? Quédense con ese concepto. Y bueno, ya llegando casi al final, para que puedan, digamos, también como les comenté, quería responder unas preguntas, ¿no? Claro, quizás compartir conceptos o experiencias. Les recomiendo que tengan la LEMUA 191, donde se ven las guías, ¿no? Las mejores prácticas, ¿no? Para gestionar alarmas. Pero todos son los indicadores, ¿no? Que se manejan y cómo se llegan. Hay algunos ejemplos de cómo poder llegar. Y bueno, el ISO 18.2, ¿no? Que estamos explicando un poco, ¿no? Que es un estándar auditable, como le comentamos. Hay requisitos, recomendaciones, hay terminologías comunes y se explica completamente el ciclo de vida, ¿no? Como tal, ¿no?
que es importante. Yo he tratado de resumir todo eso en una hora, sé que a veces he pasado capítulos muy rápido, pero es un estándar, digamos, que tiene claro todos los conceptos, ¿no? Sí, es muy completo. Y finalmente, bueno, llegué al final, eh, quedo, quedo atento ante cualquier consulta. De hecho, les voy a dejar acá en mi LinkedIn para que puedan consultar algunas si desean contactarme por ahí para, digamos, o seguir, digamos, esta conversación en la ISA, podemos seguirla. Pero abro el micro, ¿no? Pueden abrir el micro en este espacio para poder conversar o consultarme alguna duda o no sé, quisiera escucharlos. Oh, excelente, Max. La verdad que ha estado muy... Sorry. Estuvo muy, muy interesante, muy, muy didáctica, la verdad. Y bueno, y acá tenemos algunas preguntas. Acá dice, buenas noches, soy Daniel Barrera de ISA Uni, sección estudiantil. Una consulta en caso de definir un sistema Fire and Gas como capa mitigadora. ¿Puede incluir alarmas de diagnóstico como bloqueo de detectores o alarmas de warning detector vía HART y asignarles una prioridad advisory? ¿O hay algún impedimento por ser capa de mitigación? A ver, ok, consulta. Ok, sí, o sea, bueno, el Fire and Gas tiene sus propios procesos de alarmas también, ¿no? O sea, se alinea también al ISA 18.2, pero aquí estamos hablando de alarmas de diagnóstico, ¿no? Bloqueo de detectoras, alarmas de warning. Aquí estamos hablando un poco de alertas, creería yo, de alertas que como los decía en un momento se tienen que ver, ¿no? Hoy mucho y hablando como la IA, o sea, con Rodrigo voy a enlazar esa parte, bueno, por ahí tengo un poco de información. Hoy en día, digamos, mi primera respuesta, Daniel, es que las alarmas de Fire and Gas sí se alinean al 18.2, pero las de diagnóstico son alarmas de activos, ¿no? Alarmas de si un equipo falla, no sé si un equipo puede, digamos, tener mal un sensor, etcétera. Eso va como una alerta para gestionar el activo como tal. Ahora, todos esos activos tienen, en muchos de los casos, tienen protocolos HARP, Profibus, DeviceNet, ¿no? Etcétera, que existen, toda la mayoría de plantas tiene un software de gestión de activos, ¿no? En algunos casos el AMS, ¿no? Es el que yo he manejado, conozco, digamos, completamente el AMS. Entonces, a partir de ahí, enlazamos toda esa información a través de los protocolos y tenemos alarmas, tenemos alertas, ¿no? Que te pueden decir que el equipo puede fallar, ¿no? Que te pueden ayudar a, ¿qué? A generar un mantenimiento basado en condición, ¿no? Basado en condición, basado en eso. Y enlazo con Rodrigo, porque esas alarmas o esas alertas, esos equipos, se maneja un concepto que es Industrial IoT, ¿no? Con el cual podemos tomar esas alertas de esos equipos y enlazarlos, digamos, y manejarlos en la nube, ¿no? Pero estamos hablando de alertas. Ahora, ¿cómo la IA puede ayudar en la gestión de alarmas? Es una pregunta muy interesante, de verdad. Yo más voy que las alarmas son una fuente de información para poder predecir algún evento o para poder sumar a las variables que ya existen, como ser vibración, temperatura, presión. No sé, las alarmas las podemos catalogar, colocar en una categoría, enlazarlas, digamos, a la fuente de datos y que sume, digamos, con toda esa información a predecir un evento, ¿no? Ahora, no digo que sea la única aplicación, de seguro hay más, pero ahora no, y es interesante porque yo he estudiado también ciencia de datos y no he visto, bueno, se está, digamos, incluyendo conceptos ya aplicados en la industria, pero no he visto todavía una aplicación del IA como tal para la gestión de alarmas. Pero esto crece muy rápido, ¿no? Entonces, en algún futuro, o ya está pasando y tengo que, tengo que documentarme para poder, digamos, responderte. Pero como te decía, como lo decía, yo quedo abierto, ahí por ahí si encuentro información voy a buscarlo, lo estoy anotando, para poder, digamos, conversarlo en la ISA, ¿no? En LinkedIn puedes contactarme y podemos seguir conversando, quizás, no sé, en el mejor de los casos encontremos una solución, encontramos algo y nutrimos esta presentación, ¿no? Esa sería mi respuesta.
¿Alguien más quiere hacer una pregunta o abrir el micrófono para ello? Sí, quisiera agregar en esa parte, Max, normalmente a nivel de confiabilidad, este, para detección de fallas, las alarmas, como bien dices, están asociadas a una situación, una disrupción en el proceso, ¿no? Lo que se hace, pero ya estrictamente del proceso, o sea, el comportamiento de las variables, se analizan o se alimenta un sistema de inteligencia artificial, se coloca como una fuente las alertas y se va modelando para hacer, digamos, como para ir previendo, pero ya a nivel de proceso, como la variable, Sí, para que se monitoree con anticipación si una variable de proceso va a llegar a esa condición de alarma o está atendiendo a esa condición de alarma. Entonces, por ahí normalmente hay una aplicación. Como bien has dicho, estrictamente hablando de como gestión de la alarma, probablemente exista, de hecho seguramente hay, pero normalmente van así como de la mano. No sé, alguien más que quisiera por ahí agregar algo. Hola Max, buenas noches. ¿qué tal? Max, una consulta. Te escuché que tenías experiencia en HMIs de la marca de Rockwell. Quería saber tu opinión acerca sobre la configuración latch de las alarmas, que estas alarmas te obligan un paso adicional que el primero, ¿no? Si se activa la alarma, el operador reconoce, da un reset general, pero al estar con latch te obliga a dar un reset adicional. No sé qué. Mm, Entonces, en la etapa de que ahora aquí en mi trabajo, lo que se quiere es o se propone es retirar esta configuración latch porque el operador se podría olvidar y esta alarma en un próximo disparo del instrumento ya no muestra el mensaje en el banner porque el operador se olvidó de quitarle el latch. claro, sí, o sea, sí te entiendo. A veces puede pasar, ¿no? De que por el software que se maneja, pero hay que salir un poco del software y ir a la parte conceptual, ¿no? O sea, el software no, digamos, todos los software están diseñados, el de Rockwell también para poder, digamos, gestionar o para poder, digamos, ser un buen sistema de alarmas, ¿no? Entonces, tenemos que partir por el lado, eso iría por el lado quizás de un cambio, digamos, en la configuración de la alarma, a partir de qué, de identificar este evento, ¿no? Pero es una función, tengo entendido, del HMI que puede utilizarse para otros, quizás otros escenarios, ¿no? Eh, pero hay que partir conceptualmente, ¿no? Como le decía, hay que ver si es que esa alarma, o sea, como está en la definición, en la filosofía debe estarlo, de que una alarma no se debe de permanecer activa si ya ha sido reconocida, ¿no? Eso está en la filosofía, ¿no? En la filosofía está claro cuáles son los estatus de la alarma, ¿no? Que es reconocida y que es activa, puede estar no reconocida y activa, etcétera. Todo eso tiene que estar indicado y eso es mandatorio sobre el HMI, ¿no? O sea, me iría por ahí, no, no es al revés, ¿no? Entonces, es parte de ese proceso de gestión en el cual tenemos que saber qué es lo que requerimos para la gestión y luego plasmarlo y aterrizarlo en el software, ¿no? Que tiene la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Hay funcionalidades que a veces no se utilizan, eso no, no limita el software, no puede, digamos, mm, no puede decir que si es malo o bueno, ¿no? Pero todo partimos de la configuración, ¿no? Y de la implementación, como hablamos, del diseño y la implementación en el sistema de control, ¿no? O en el sistema de alarmas. No sé si eh, has- eh, contesté en tu pregunta o tienes alguna duda más adicional. Sí, sí, muchas gracias por tu respuesta, Max. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna, alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? A ver. Ah,
Sí, la verdad que como hemos visto, y como bien has dicho, es un resumen, pero se nota que que la implementación de este sistema de gestión no es algo que se haga en un mes, no, por exagerar, por decir un tiempo corto, sino es un proceso desde la fase de diseño, desde la fase de la definición de la filosofía, hasta ya la implementación y luego ya el ciclo continuado de monitoreo, etcétera. La verdad que es un tiempo largo y es continuo, ¿no? O sea, no es que termina, no es que termina ahí. Entonces sí sí requiere mucha atención, mucha revisión, es decir, es un proceso dinámico, ¿no? O sea, y que incluso si es que el proceso sufre alguna modificación, ya sea por adición, eliminación, incluso eso puede significar también incluso una revisión de la filosofía de alarmas, ¿no? O sea, por eso la verdad que es un tema bastante importante dentro de lo que es la gestión, dentro de la gestión de un proceso industrial. La verdad que está bastante bueno como tema y creo que por acá puede generar incluso algún tema de investigación por parte de los presentes. Este, bueno, no sé si es que alguien más quiere hacer alguna consulta o quizás compartir alguna propia experiencia. Bueno, como propia experiencia también en un anterior trabajo también pasó lo mismo, ¿no? Teníamos muchas alarmas, algunas alarmas inclusive eran incoherentes, ¿no? O sea, en la visualización de la pantalla del operador, este, los límites estaban mal definidos, entonces hubo un trabajo también primero de limpieza, de ordenamiento, y después hubo el tema de la racionalización, y fue un trabajo que inició un practicante que estaba en mi área, y después cuando pasó al área de operación dentro de sala, él lo tomó como base para luego hacer ya un trabajo más profundo basado en este estándar, ¿no? Que también le tomó un tiempo, o sea, fue bastante largo y requirió mucha interacción entre las diversas áreas. O sea, no es un trabajo de mucha investigación, de mucho análisis, ¿no? Y sobre todo de acuerdos, ¿no? De saber, como dices, primero partiendo lo básico, ¿no? Como en cualquier proyecto o de ingeniería, definir bien los conceptos y sobre los conceptos empezar a trabajar, ¿no? O sea, la base conceptual es clave para posteriormente de cómo se van definiendo los conceptos, luego se van definiendo los procesos. Así que creo que es un bonito tema, es un trabajo de mucho análisis, de mucha interacción entre los diferentes participantes del proceso. Bueno, no sé, alguien por acá creo que hay preguntas o comentarios. A ver, primero, ¿cómo se puede integrar la gestión de alarmas con otros sistemas como los análisis de riesgos HAZOP de parte de Efraín? Ah, claro, como hablé, Efraín, como vimos, no sé si gusta regreso. A ver aquí va, ¿no? Tu pregunta dice, ¿cómo se puede integrar la gestión de alarmas con otros sistemas? Bueno, con el análisis de riesgo HAZOP. Ok, en lo que es HAZOP, bueno, en HAZOP y LOPA lo que se maneja es identificar, digamos, en los procesos escenarios de riesgo, ¿no? En el caso de HAZOP se maneja identificación de alarmas que son salvaguardas, ¿no? ¿No? Básicamente en HAZOP se identifican escenarios de riesgo y luego en el LOPA se hace lo que es el cálculo, ¿no? El cálculo del riesgo como tal y en ambos hay un reporte, hay un análisis que también indica las salvaguardas en caso del HAZOP y estas salvaguardas vienen a ser alarmas, o sea, alarmas que tienen que ser implementadas en el máster, ¿no? En el máster de alarmas como tal, ¿no? Y es así, o sea, se integra a partir de lo que hablamos de identificación de alarma, ¿no? Está dentro del ciclo de vida, ¿no? Se identifica la alarma, imaginémonos que estamos por acá, se identifica la alarma a partir de un HAZOP, ¿ok? Se racionaliza porque decimos, ok, es una alarma tipo HMA porque, digamos, es una salvaguarda, se identifica con un análisis de riesgo.
Ok, se le pone la prioridad crítica, ya tenemos un poco más de información colocamos la información de qué se puede hacer en 5, 10 o media hora, ¿no? 5 minutos es para críticas, 10 minutos para warning y media hora para los advisory. Estas son tipo críticas, hay una acción en 5 minutos y tiene que estar claro qué acción tiene que hacer el operador. Se diseña, todo se implementa y bueno, entra el proceso, ¿no? El flujo, ¿no? Entonces, eso es, así se integra, ¿no? Eso están de la mano inclusive. Esto va de la mano, son fuentes de información. Y bueno, está muy buena tu pregunta. eh, y así lo puedes, ves cómo se integran, digamos, el análisis de riesgo con el sistema de gestión de alarmas. No sé, Efraín, si me expliqué bien o por ahí quieres comentar algo. Ok. Por ahí Miguel pregunta si se puede compartir la presentación. Que te contacte por interno o por LinkedIn. Puede ser, claro. No hay problema. La información, yo manejo, soy una persona que Hola considero Max, que no soy cerrado, ¿no? Héctor, ¿qué tal? ¿cómo estás Max? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Max, quería hacer un comentario y también tu perspectiva desde el mismo. Eh, Justo en la diapositiva en la cual estás, realmente nos presentas el ciclo de vida del sistema de alarmas y obviamente calza muy bien cuando tú comienzas desde una ingeniería, Ujú, obviamente, pero en muchas de las plantas, incluso actualmente creo que en general en toda Sudamérica, sin temor a decir hasta América, muchas de ellas no han contemplado el mismo y el diseño seguro tampoco ha sido parte de la ingeniería en este caso. Entonces, sí se ve y es importante el hecho de poder realizar esta racionalización en plantas ya operando con el personal operativo. Entonces, es una acotación, diría incluso una recomendación hacia quienes van a comenzar con ello, porque son ellos los que incluso te van a definir los tiempos seguros. exacto, Y, sí. y ese pequeño tiempo o ese límite de tiempo que puedan tener, si bien es cierto en lo teórico del HACCP que te puede estimar 30 minutos, ¿no? Pues no lo vas a poner si es que no tienes la perspectiva de los operadores, de sala de control, de ingeniero de control de planta. Es Sí, un pequeño input que sí me gustaría comentar. claro, sí, Héctor, de hecho, los HACCPs y los LOPA, como sabrás, estos son también análisis multidisciplinarios, ¿no? Ahí participa procesos, operaciones, panelistas, ingeniero de control. Y sí, es cierto, lo que tú dices es correcto porque no siempre se tiene esto, ¿no? O sea, a veces, pero se tiene mi recomendación o mi comentario también para complementar lo que tú mencionaste, es que se trabaje en la filosofía, ¿no? Y bueno, es un esfuerzo grande. El no tener, digamos, un sistema de gestión digamos, capítulos, digamos, partes que no vengan ya inherentes del propio sistema y que no se haya visto en ingeniería es complejo, como dices. Pero aquí el tema de HACCP y LOPA también son cíclicos. Estos de aquí se hacen digamos, la norma indica que también hay que hacerlos, hay que revalidarlos cada cierto tiempo, ¿no? Y también la racionalización indica que tiene que hacerse cada cierto tiempo, es decir, si tienes 100 áreas, hay que hacer una racionalización continua, del uno al área número 100 y luego volver al área número uno y volver a 100. O sea, esto es cíclico también. Esto se ve en muchas plantas, digamos, que operan, digamos, ya alineados. Siempre ese tema lo tocan, ¿no? Y en esa parte cíclica, sí vemos áreas que no tienen nada de ingeniería, nada, completamente nada. Y hay que empezar a armar un poco todo, ¿sí? A ver, sí, complemento tu comentario con esa información.
Bueno, no sé si tiene algún comentario adicional. Sí, sobre todo, algo muy importante que mencionaste al inicio, ¿no? Y que también lo mencioné en la presentación es por qué existen las alarmas. Porque lo que queremos es evitar una situación de desastre, partiendo de las tres primeras líneas, ¿no? Primero, la protección de la vida humana, la protección del medio ambiente y al final la protección de los activos. Eso creo que siempre hay que tomar en cuenta dentro de cualquier parte de la gestión de los sistemas industriales, dentro de una, ya sea una planta, una fábrica, un gasoducto, oleoducto, etcétera, siempre está la alarma es para avisarnos de que hay algo que tenemos que hacer inmediato para evitar ese tipo de consecuencias, ¿no? Contra esta triada. Nada, Max, yo creo que ya podemos dar por concluida esta presentación. La verdad que estuvo muy buena. En todo caso, te agradezco tu disposición para darnos esta charla. Creo que todos hemos aprendido, hemos aprendido bastante, ha sido bien didáctico y de seguro que te tendremos en otra presentación también más adelante. Con mucho gusto. No, y a todos los presentes les agradezco porque viernes a esta hora no, también todo el mundo tiene planes, pero creo que la, las ganas de conocer y las ganas de aprender siempre pueden más, ¿no? Este webinar vamos a verlo cómo ponerlo a disposición de todos para que también en algún momento lo puedan ver. Nuevamente, agradecemos a todos. Max, chévere. Ya nos encontraremos de nuevo en la planta. Sí. Solamente, y quiero agregar algo, o sea, porque esto también es importante, ¿no? Porque dentro de la gestión industrial, ¿no? Ahora, como saben, tenemos el tema de ciberseguridad. Ambos caminos ahora confluyen, porque un evento de ciberseguridad industrial, o sea, un escenario, puede generar una consecuencia catastrófica sobre el proceso, sobre todo cuando se atacan sistemas que son, digamos, core, por ejemplo, estaciones de ingeniería, los sistemas SI, los controladores que cumplen las funciones de SIS, etcétera. Entonces también hay alarmas que son de ciberseguridad, o sea, son de ciberseguridad, que pueden tener una consecuencia sobre el proceso. Pero incluso estas alarmas de ciberseguridad también tienen que alinearse a este estándar. O sea, van confluyendo, ¿no? Eso ya sería, como bien indica, justo está en esta parte, ¿no? Que tiene que ver con la identificación, o sea, los, los escenarios que se den en la parte de ciberseguridad tienen que identificarse qué accionan o que pueden terminar en una alarma. O sea, ya va confluyendo todo este tema. Eso podría ser un tema de discusión o debate el próximo año. Así que Interesante. sí, ahí podemos, de hecho, también estamos trabajando en eso, ¿no? O sea, ya quizás más adelante, como digo, puede ser también materia de un tema conjunto. Ya no les quito más tiempo, nuevamente el agradecimiento y bueno, y que tengan una buena noche, un buen fin de semana y seguimos trabajando juntos en ISA. Hasta luego. Gracias, Max. Gracias a Con todos. todo. Con gusto. Hasta luego. Gracias a todos.